¿Cuánto es aproximadamente f de 6? 2,1. 2,2. 2,11. 2,1. Quizás podría estar por ahí, ¿cierto? No vamos a entrar en discusión, pero podríamos decir que aproximadamente es 2,1. Aproximadamente, más o menos. ¿Cuánto es f de menos 1? 3. 3. 3. Sí, 3. Parece que un poquito más de 3, pero aproximadamente 3. Aproximadamente 3. ¿Cuánto es f de 3? 3. 3. 3. No se puede 2,8. definir. No se puede definir. No se puede definir, No existe. no existe. F de 3 es 4. Piensen por qué. Porque en la función entre esos dos puntos está la discontinuidad. Y vuelve en el 4. Porque está marcado con negrita. Exacto. Acá tenemos, El círculo negro le da la oportunidad. acá tenemos en el 3 una disyuntiva. Porque tenemos la información de ese punto y de ese punto. Este punto indica que ahí no está. Este punto indica que ahí sí está. ¿Estamos? Por lo tanto, f de 3 es 4. Profe, entonces el otro ejercicio es 8. Y entonces volvamos al otro ejercicio. ¿Cuánto es f de menos 2? 8, ¿cierto? Perfecto. Eso es algo con lo cual tienen que irse hoy día aprendiendo. ¿Se dan cuenta que aquí estamos calculando imágenes? Acá no hemos calculado límites, estamos calculando imágenes, porque dijimos que calcular imágenes no es lo mismo que calcular límites, que a veces nos ayudamos de eso. Calculemos un límite. Calculemos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. ¿Cuánto es? 4. Cuando x tiende a 3 desde la izquierda. Todos los números llevarían a 4. ¿Cierto? Todos se están acercando hacia 4 las imágenes, que estarán por acá. Va a llegar un momento que ya ni siquiera vamos a hacer todas las líneas, solamente vamos a mirar esto.
damos cuenta que se va acercando a 4. Y el límite cuando x tiende a 3 desde la derecha, ¿cuánto es? 4. 2. Nice. Ahí no existiría, po, porque justo en el 3 está la discontinuidad, po. En Punto el, 3 no existe. 4. en el 3 está la discontinuidad, pero cuando yo calculo un Al 4. límite, yo no tomo el 3, me acerco a 3, pero jamás llego al 3. Sería como 2,8 algo así. ¿A 2, profe? Sería 3. Veamos. Si yo analizo las imágenes, en un minuto aquí. Si yo voy analizando todas esas imágenes, lo que me voy encontrando que se van acercando hacia el 3. Todas esas imágenes, la altura, en la medida que estos se vayan acercando, todas estas van subiendo, van subiendo, van subiendo. Sabemos que en el 3 no existe, pero muy cercano a 3 sí existe. Para los que dijeron 2,8, sí, también se podría dar válido, porque uno no podría discriminar ahí si es 2,8 o es 3, pero finalmente se va acercando al número 3. Ese análisis es importante que lo hagan. Ah, profe, entonces no era 4 al final. No se acercaba a 4. Desde la derecha no, desde la izquierda sí. Entonces podemos deducir que el límite no existe. De aquí podemos deducir que el límite, cuando x tiende a 3 de la función, No existe. no existe. Porque por la izquierda y por la derecha dieron números diferentes. Entonces, fíjense acá. El límite en 3 no existe. ¿Y la imagen de 3 existe? Sí, es 4. La imagen de 3 ya la habíamos calculado aquí. Entonces tenemos un caso donde la imagen en el punto existe, pero el límite no existe. Tenemos un caso acá. Profe, consulta F significa imagen. F de la función sí, F del número sí. Ya. Tenemos acá una imagen que no existe, pero un límite que sí existe. Tenemos acá una imagen que sí existe y el límite en ese punto no existe.
Consulta, en esta gráfica, ¿cuánto es f de 0? ¿Cuánto es f de 0? 2. 2. 2. Por lo tanto, tenemos un caso aquí que la imagen existe en 0 y que el límite también existe. Cuando todo coincide, ahí estamos hablando de continuidad, que es lo que fuertemente vamos a ver en la próxima clase. Cuando la imagen y el límite existen y además son iguales, entonces es continua en ese punto. En cualquier otro caso, no es continua. Por si acaso, acá está la solución que aparece en el libro, donde ustedes la pueden ir mirando y siguiendo de acuerdo a la explicación que hace el libro. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Por qué en el ejercicio 2 había dicho que el 0, f de 0 no existía? Ah, ya, acá. Porque ese punto está vacío. ¿Te das cuenta que acá está vacío? Entonces yo miro el 2, el 0, perdón, f de 0 no existe. Si ese punto hubiese estado así, entonces f de 0 es 1. Pero dado que estaba así, entonces f de 0 no existe. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Vamos acá. Vamos haciendo algunas preguntas. F de menos 3. 2. 2. Muy bien. 2. F de 1. 1. 1. Menos 1. 1. Rita, mira. El de acá está vacío. El de ahí está relleno. El de ahí está vacío. Ese es el que Sí, está. profe, sí, me equivoqué con la de acá.
Pensé que pensé que eran el -1, por eso. Hagámoslo entonces. Además, f de -1 -1. -1. -1. Es el que yo me equivoqué, por eso dije menos. Perfecto, ahí tenemos otro punto más. F de 4. 3. 3. Perfecto, entonces con las imágenes parece que no tenemos mayor problema. Profe, en el -1 yo quedé con duda. Vamos acá. -1. Ah, ya, era para abajo, lo miré hacia arriba. Ya, profe. ¿Cierto? Muy bien. Profe, se siente un ruido atrás, no sé si lo puede silenciar. Estamos listos. Gracias. Consulta, ¿es verdad? ¿Es verdad? Lo vamos a escribir aquí. ¿Es verdad que f de -4 es igual, perdón, f de -5 es igual a f de -3? F-5 ¿a cuál, profe? ¿A f de -3? No, no es igual. No, pareciera que no. No estoy muy seguro. ¿Es verdad que f de -5 es igual a f de -3? No, profe, No. porque uno da 4 y el otro da 2. Sí. Sí. ¿Cierto? Yo creo que son iguales, ¿no? No es igual. Aquí está el f de -5, ¿cierto? F de -5 es 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. profe. ¿Y f de 3, de -3? 2. Ya lo habíamos calculado, ¿no? Sí. Es 2. No podría ser el mismo porque este círculo está pintado. O sea, no está pintado. Por lo tanto, Profe, si hubiera estado al revés, hubiera sido 4, sí, por cierto. sí, exacto. Si hubiese sido al revés, sí. Profe, si el de arriba hubiera estado pintado, hubiera sido 4, ¿cierto? Exacto. Si esto hubiese sido así, Otra vez. así jamás va a poder estar. Ojo con eso también. Si está marcado el 4, ese necesariamente tiene que estar en blanco. No pueden estar los dos marcados, verticalmente hablando. Profe, ¿solo puede haber un círculo vacío o pueden haber más? Esto también podría ser. Si yo preguntara ahí cuánto es
f de menos 3. 2 o no. No, No porque está existe. vacío. ¿No existe? No existe. Ah, ya. No existe. Y si estuviese así, ¿Hasta qué hora era la serie eso? f de menos 3 De la prueba. 5. sería 5. ¿Ya? Hay que estar preparado para todo eso, pero como vamos a practicar bastante, ¿Se puede dar que de los dos lados esté negrito? en los dos lados, verticalmente no. Porque si no, no sería función. Esto no se puede dar, así, por ejemplo. Que esté eso y eso negrito, no se puede. No sería una función. ¿Serían dos funciones independientes? No, derechamente ¿Cómo? no cumple la condición para ser una función. Ya. Entonces acá hicimos todo un análisis de las imágenes. Voy a copiar esta imagen. Me pilló la tecnología aquí. Ya, son. Límite cuando x tiende a menos 3 desde la izquierda. Y límite cuando x tiende a menos 3 desde la derecha. ¿Cuánto sería? De la 3. izquierda 4 y de la derecha 2. Desde la izquierda, 4. ya, tendríamos que mirar estos numeritos, ¿cierto? Y por lo tanto esos numeritos se reflejan acá. 2. 3. 2, profe. De la derecha 2. El de la izquierda sería 4. ¿Dudas con ese? ¿Por qué el de la izquierda es 4? Sí, yo tengo la duda. ¿Por qué 4? Ya hagamos esto para... Profe, y como eso está vacío, no se aproxima a 5. No, ahora vamos a ver. Si miramos los límites, vamos viendo que estos puntos voy a tener que agrandar más esto. No. Parece que no me da la interpolación ahí. Vamos a ver de nuevo. Voy a tener que hacerlo después con otro. Pero mira, Rita, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, profe. Si yo reflejo esto, Ah, tan fuerte.
si yo reflejo ese punto, está llegando ahí. Si reflejo ese punto, está llegando ahí. Si reflejo ese punto, está llegando ahí. Y así sucesivamente. Entonces, si yo me voy dando cuenta, esos puntos que van bajando se están acercando cada vez más cerca al 4. Es decir, cuando yo me voy acercando al -3 desde la izquierda, todos esos reflejos se van acercando hacia el 4. Ya entendí más que... Pero veamos qué pasa si se acerca al -3 desde la derecha. Tendría que considerar estos puntos. Y si yo los voy reflejando, ¿hacia dónde se acercan, Rita? Hacia el 4 igual. Veamos. Subo con este número, choco en la función, miro. Subo con este número, choco en la función, miro. Choco en la función, ¿y hacia dónde se va acercando? Al 2. Al 2. Ya entendí. Ah, po. Mamá. Mamá. Ya ahora le entendí, profe. ¿Sí? ¿Me quiere el pan? Sí. Aquí anda. Entonces, ¿este límite existe? ¿Compra chancho o algo así? No, profe, son distintos números. No, porque No son existe. distintos. Por lo tanto, ese límite no existe. Es la última luca que me quedaba esa. Un pingüino. ¿Qué, mamá? ¿Qué trae chancho? ¿Alguna cosa así? ¿Ah? Que traiga quesito también, po. Que traiga para todo, que traiga para todo. Que traiga para todo, po, si no, ¿para qué? Mi té con 2 de azúcar, porfa. Ya vos, tía, vos traiga quesito también. Que se Chiquillo, lave las manos con agua y jabón siente, porfa. Por último, pásale plata para el chacho, viejo. Afiche. veamos el límite. Cuando x tiende a 1 desde la izquierda y el límite cuando x tiende a 1 desde la derecha. Rita, este tenéis que hacerlo. Uno. Ya, veamos. El que se acerca Desde la izquierda a -3, ¿o no? desde la izquierda. -2, profe. -3. -3, ¿cierto? Porque se va acercando, se refleja. Se va Ah, acercando, sí. se refleja. Ah, ya. Se va acercando, se refleja. Se está acercando al -3. Y si se acerca desde la derecha, al 1, ¿cierto? Se refleja, se refleja, se refleja, y así sucesivamente. Por lo tanto,
se va acercando al 1. Bien. Entonces, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿existe o no existe? No existe. No. ¿Sí? ¿Entendieron ahí? Automáticamente no son continuas en ese punto. Lo voy a poner abajo porque si no va a estar muy desordenado. Entonces, analizar el límite cuando x tiende a -3 de la función. Ahí se analiza el límite y se concluye. Por si los otros compañeros ven esto, se los dejamos ordenados. Analizar el límite cuando x tiende a 1 de la función. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende o no se entiende?